Buenas noches, ¿cómo están? En Hablando de Dinero tenemos una propuesta. ¿Qué les parece analizar la manera en la que ganamos dinero? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Para vos, para toda la teleaudiencia también. Ayer ya estábamos empezando a hablar de presupuesto. Hoy vamos a adentrarnos un poquito más, como que vamos a dividir el presupuesto en las partes que componen el presupuesto, y hoy vamos a hablar de la parte más divertida, de los ingresos, Gloria. La parte más divertida, pero la más sufrida. ¿Por qué? Porque generalmente, digamos que yo no tengo la posibilidad de imponer cuánto voy a ganar. Claro, si yo ganara lo que quisiera, pero en la práctica no es tan fácil. O sea, a lo mejor las personas que ganan por hora pueden decir, bueno, me voy a quedar a trabajar un poco más, pero todo tiene un límite. Entonces, los ingresos, si bien son lo que da gusto, ¿verdad?, lo que podemos ganar, en la realidad no están bajo nuestro control. En cambio, los gastos, los odiados gastos que nos hacen, digamos que nuestro dinero se derrita de alguna forma, sin embargo, sí los podemos tener bajo nuestro control. Entonces, el poder comprender estas dos partes y principalmente la manera de administrarlos es muy importante. Hoy vamos a hablar específicamente de los ingresos y comprender que el presupuesto lo puedo hacer solo, si es que vivo solo y nadie puede usar mi plata. Pero si es que vivimos en familia, y no me refiero al bajo el mismo techo, ¿sí?, sino, no sé, se enferma tu mamá y eso va a implicar de que vos tengas que poner plata de algún lado, bueno, esa es tu familia, viva o no contigo. Entonces, ampliar un poco el concepto de lo que es familia propiamente y comprender que familia implica cualquier persona que ante determinadas circunstancias, de manera corriente o no, podría gastar tu dinero. Entonces, entender esto es fundamental. ¿Cuál sería el presupuesto? El de la unidad familiar. Comprender la diferencia es clave. Los gastos podrían tener gastos extraordinarios que componen familiares con los que no estamos viviendo. Pero es muy difícil que de afuera nos colaboren con los ingresos, a menos que se trate de una mesada y tener sueldo por ser hijo. Pero digamos que no es la realidad de la mayoría de las personas. Entonces, entendamos cómo va a componerse este presupuesto desde el punto del ingreso, es importante. Pero, ¿cómo vamos a poner eso o cómo vamos a trasladar ese ingreso en lo que hablábamos justamente ayer, como bien indicaba Hugo, que era el presupuesto? Bueno, vamos a proyectar, eso es presupuesto, proyectar mi ingreso, mi ahorro, mi inversión y mi gasto. Lo primero, al proyectar ingresos, que es el tema que nos, digamos, ocupa hoy, este es un modelo muy simple de presupuesto y habla de cuáles son mis ingresos, cuáles son fijos, cuáles son variables, de qué dependen esos ingresos variables. Ese pequeño análisis cuando, no sé, yo tengo un sueldo fijo, pero a lo mejor mi pareja tiene una heladería, hay meses que gana más, hay meses que gana menos. El poder analizar esto a lo mejor nos lleva también a una siguiente conversación, que es decir, ¿y esos meses en que ganamos menos, qué podríamos hacer? ¿Qué estrategia podríamos tener para que nuestros ingresos aumenten y no caigan, siendo que ya lo podemos observar con anticipación? Lo ideal sería tener un presupuesto por lo menos a 36 meses. Entonces, ¿cómo voy a ganar? ¿Voy a tener aguinaldo o no? ¿Cobro o no cobro premios? Eso lo tenemos en cuenta en la parte de ingresos, fijos y variables. Pero lo más divertido en este, digamos, modelo sencillo que yo les estoy proponiendo, es que en la parte de ingresos ya planteo un menos. Todavía ni siquiera gastamos, estamos en la parte de ingresos y yo te planteo un menos. Menos esa parte de tu ingreso que directamente no es tuya, ya no contás con esa parte. IPS, quizás algún tipo de otro carga social o impuesto que estés pagando, el IVA. Aquí también podría ingresar, por ejemplo, para quienes contribuyen con el diezmo, ya no cuentan con ese dinero. Entonces, de eso va a estar ya menos. Todavía no nos fuimos a la parte de gastos, vuelvo a aclarar, seguimos hablando de ingresos. Pero ¿por qué estoy haciendo esta mención? Porque yo no debería ya de contar con ese aporte obligatorio que debo hacer por cargas sociales o de impuestos, pero tampoco yo debería de contar con el ahorro. El ahorro no es opcional, el ahorro no es
para cuando me sobre plata. No, nunca te va a sobrar. El ahorro es mi prioridad y es la única parte de mi sueldo que se queda para mí después de haber trabajado todo el mes. Entonces, sumo mis ingresos fijos y variables. Si vivimos en pareja, si un hijo mayor también ya trabaja, todos quienes contribuyen a los ingresos de esa unidad familiar, ingresamos cuánto estamos aportando a la caja común de esta familia. Y esos son mis ingresos fijos y variables, menos lo mismo. Ahí nos vamos a descontar cargas sociales, impuestos y el ahorro, y eso me va a dar como resultado el ingreso neto. O sea, no es, yo gano 3 millones, quiero un crédito como si fuera que gano 3 millones, pero en la práctica, en la realidad, ¿cuánto dinero es lo que yo ingreso a la caja? Hay 2.600.000. Y bueno, entonces mi base imponible para el cálculo de un endeudamiento no puede ser 3 millones, es 2.600.000 nomás. O sea, ¿con qué yo cuento para hacer frente a mis gastos? Eso es lo que quiero justamente, digamos, encontrar como número mágico en este cuadrito. Ingresos fijos y variables, menos cargas sociales, impuestos, menos mi ahorro, me da el ingreso neto. Una persona que tiene ingresos variables, Gloria, ¿cómo puede hacer para calcular así bien rapidito, si nos puedes explicar? Sí, claro. Ahí lo que voy a hacer es sumar mis últimos 12 meses de ingresos, divido entre 12 y me va a dar mi promedio. Ese promedio es el que voy a considerar como si fuera el ingreso fijo. Pero, vamos a suponer que mi promedio Hugo me dé 3 millones y este mes me fue re bien y gané 4. No puedo gastar 4. Porque si mi promedio de todos los últimos 12 meses ha sido 3, quiere decir que hay meses que yo gano 2 nomás. Por eso mi promedio me da 3, aunque este mes extraordinariamente haya ganado 4. Entonces, ese promedio es mi techo o es el monto que yo considero mi ingreso real. Todo lo que va por encima de ese monto lo tengo que guardar en un lugar seguro, en una caja de ahorro, en una cuenta corriente, en algún lugar donde no voy a tocar ese dinero, porque para el mes que gane menos necesito tener ese respaldo. Ahí no estamos hablando de un ahorro ni para imprevistos, ni para la jubilación, ni para un viaje, ni para estudios. No, no, no. Es un ahorro porque sé, con total seguridad, que habrán meses en los que pueda ganar menos que el promedio. Hoy estuvimos hablando de ingresos, mañana hablamos de gastos en el presupuesto. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter y también estamos en YouTube. Hablando de dinero, aprendemos a manejarlo mejor.